Está en la línea W Radio y le agradezco mucho que nos tome la llamada la doctora Jacqueline Pechard. Ella fue presidenta del IFAI, del Instituto de Acceso a la Información, fue consejera del IFE, lo que hoy es el INE, presidenta del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. Doctora Pechard, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Encantada. ¿Qué análisis hace de cómo ha reaccionado el poder, cómo ha reaccionado el presidente, cómo ha reaccionado la candidata del oficialismo a la manifestación que se convocó en varias ciudades del país para defender la democracia y para defender muchos de los organismos autónomos en los que usted participó, que incluso usted presidió? Bueno, yo creo que la respuesta ha sido una respuesta que vuelve a insistir en este discurso polarizador, en un discurso excluyente que es claramente, digamos, contrario a los principios democráticos, en donde todo lo que no es a favor mío, dice el gobierno, pues es de los conservadores, de los traidores, de los corruptos, etcétera. Entonces es, ignorar lo que significó esta tercera marcha ciudadana en defensa de instituciones, en defensa de principios y de valores que a la sociedad le ha costado mucho esfuerzo conquistar. Es muy lamentable que la candidata del oficialismo a la presidencia recree y reproduzca casi críticamente y sin ningún tipo de cambio esta posición de no reconocer que una parte de la ciudadanía es una parte que está inconforme con lo que se ha hecho en términos de nuestras instituciones democráticas, de controles, de contrapesos, de independencia y autonomía, porque pues realmente el gobierno debe ser un gobierno para todos y no solamente para la parte que lo apoya directamente. Entonces me parece muy lamentable que un evento pues formal, un evento como el registro de la candidatura de Claudia Sheinbaum haya sido un pretexto para desvirtuar lo que fue esta marcha y esta respuesta de la ciudadanía a una convocatoria en defensa no de una candidata, no en defensa de un partido, sino en defensa de nuestras instituciones democráticas. En la mañanera, el presidente López Obrador tuvo una confesión que llamó muchísimo la atención, que se ha vuelto viral en redes sociales, y es que dijo, no hombre, cuando estaba Saldívar de presidente de la Suprema Corte, yo le hablaba y le decía, oye, pues te encargo este asunto y este otro asunto, y pues todo me lo resolvía. Hoy Saldívar forma parte de la campaña de Claudia Sheinbaum, el presidente de la Suprema Corte, y uno decía, caramba, si se quejaban de que Lorenzo Córdoba fue orador en un acto apartidista, ¿con qué cara confiesan esto 3 días después? ¿Qué nos dice sobre el modelo de contrapesos que López Obrador tiene en mente? Una declaración como esta, doctora. Bueno, la verdad es que pues esa confesión que hizo el presidente López Obrador habla realmente de la impunidad que hay detrás de este gobierno. Es decir, se puede decir cosas como que tenía sujetado al presidente de la Corte a lo que fueran sus órdenes, sus instrucciones. Habla, desprestigia no solamente la carrera del exministro Saldívar, sino que desprestigia a la Corte, desprestigia a prácticamente el único elemento de contrapeso que nos queda todavía hoy en el país, porque se han destruido muchos de esos contrapesos y se quiere seguir destruyendo. Entonces, lo que me parece es parte de esa expresión clara de no pasa nada si yo reconozco que tenía sujetado al Poder Judicial. Uh-huh. ¿Ya está tomado o parcialmente tomado el INE? Bueno, yo creo que lo que hemos visto en el INE es de qué manera la nueva presidencia ha logrado, identificar ciertos elementos que pueden favorecer al partido en el gobierno. Y estos tienen que ver, por ejemplo, desde los nombramientos de los que son encargados de toda la parte operativa del sistema electoral y por la parte de encargados y no poder nombrar los titulares, es decir, renunciar a lo que es un elemento típico de los organismos autónomos colegiados en donde las decisiones se toman
por mayoría o por mayoría calificada, pero no por la decisión de alguien en específico. Entonces, lo que hemos visto es, pues, realmente un instituto que, cuando menos, está presidido por alguien que no tiene la fortaleza para mantener y definir autonomía como parte que garantiza que los mecanismos y los procedimientos establecidos en ley sean lo cumplan. Bueno, hemos visto algunas señales en donde, digamos, como la sanción a Morena por no reportar gastos de pre-campaña, de pre-campaña, por 62 millones de pesos. Entonces esto habla de que, bueno, pues hay todavía ciertas reservas institucionales en el INE. No creo que podamos decir que vamos hacia una elección de Estado, pero sí vamos hacia una elección que está muy comprometida con el poder, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el poder, no nombrar a los magistrados que faltan, no permitir que haya una correlación de fuerza distinta a la que existe hoy en el Tribunal Electoral, pues todo esto habla de elementos preocupantes en cuanto a la propia organización de la elección, ¿no? Entonces necesitamos la voz de la ciudadanía y de los medios de comunicación para llamar la atención sobre estos elementos que se pueden observar ya. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con esta turbulencia que tuvo a inicio de año, el cambio súbito de presidente, el golpe de Estado que dieron 3 de los 5 magistrados, ¿está parcialmente tomado? No, miren, yo no diría que está parcialmente tomado, pero porque digamos hay reglas, hay procedimientos, hay rutinas institucionales que sí creo que pueden seguir siendo las vigentes, pero sí hay elementos preocupantes, ¿no? Como que no estén todos integrados, como que haya 3 que... O sea, fue más un tema como de grillas internas lo que pasó, ¿no lo ve como una intromisión de Morena? No creo que sea una intromisión de Morena. Creo que tiene que ver con el discurso presidencial y con la presión que hace el discurso presidencial sobre la autonomía de las instituciones y sobre el prestigio de las instituciones. Entonces creo que pues quienes tenían una posición en el tribunal a favor del gobierno, pues ahora la pueden manifestar casi abiertamente, ¿no? Pero sí creo que todavía podemos confiar en que el tribunal hará lo propio en cuanto al proceso electoral. Y lo hemos visto, digamos, ha ratificado sanciones, ha ratificado posiciones del INE, entonces en ese sentido creo que todavía no podemos decir que esté capturado o parcialmente tomado, pero sí hay elementos importantes de preocupación. Doctora, ¿qué opina del grito narco presidente, que fue el grito en el Zócalo lleno, aun cuando no era ese el motivo de la convocatoria? Nadie pidió desde el sonido local, nadie arengó para que la gente le gritara narco presidente a López Obrador. ¿Qué le parece eso? Bueno, mire, yo no estoy de acuerdo con ese grito. Creo que lo que entiendo es que es un grito que, digamos que en un conjunto masivo, en donde hay masas, digamos, la dinámica de las masas es que donde hay un grito fácil, pues es muy fácilmente replicable. Entonces, a mí lo que me parece es lamentable, pues lo que hemos visto es en lo que ha derivado, ¿no? Hasta una posible denuncia, una impugnación ante el INE de parte de Claudia Sheinbaum. Entonces, creo que desmerece lo que es el sentido de la manifestación, de la concentración, pero sí creo que está en el ánimo de la gente que se manifestó, estaba en el ánimo el reclamarle al presidente que no se transparenten todas las dudas o las denuncias que hay mal fundadas o medianamente fundadas, pero que no se responda adecuadamente con datos, con información clara, ¿no? Sí. Entonces, pero sí de lo que habla es de una dinámica de masas, ¿no? El presidente sigue diciendo que los que fueron a la marcha son hipócritas, que lo que quieren es el regreso de la corrupción. Me pregunto si hoy la corrupción, de cara a lo que hemos visto con sus hermanos, con sus hijos, con Segalmex, la corrupción hoy es López Obrador. ¿Qué piensa? Bueno, yo pienso que realmente lo que queda en cuanto a combate a la corrupción está solamente en el discurso presidencial. Lo importante aquí es, pues, cuánta gente está detrás de ese discurso, del discurso de que sí se ha combatido la corrupción,
decir, es que todo está alrededor de una figura que sigue concitando pues mucho respaldo, ¿no? A partir de esto que ha sido muy eficaz en el gobierno, que es este discurso claramente de confrontación en dos alas, ¿no? En la que está a favor del gobierno, con esa popularidad que sigue teniendo López Obrador, a pesar de todas las manifestaciones de corrupción evidentes y claras, pero que no permean, digamos, en las percepciones de la gente que está a favor de López Obrador. Entonces, digamos, esto ha sido muy eficaz en la comunicación política del presidente y lo vamos a seguir viendo a lo largo de toda la elección, ¿no? Y esto es preocupante porque pues no hay espacios para quienes no están en una posición o en otra, no hay espacios para una conciliación social que de alguna manera va a tener que ser la próxima administración, sea la presidenta que sea, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Péchard, por estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarle. El gusto es mío, Carlos, que esté muy bien. Hasta luego. La doctora Jacqueline Péchard fue consejera del IFE, hoy INE, encabezó el IFAI, que hoy es el INAI, y también el órgano ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción.